Bueno, buen día. Vamos a trabajar hoy con los compuestos ternarios que nos estaban faltando. Por un lado vimos los hidróxidos, por otro lado vimos los ácidos y ahora vamos a ver las sales. ¿Sí? Dentro de las sales las vamos a clasificar como binarias y como ternarias. Las binarias solo tienen no metal y metal. En cambio, las ternarias tienen metal, no metal y oxígeno. Pero ambas las vamos a ver desde sus ecuaciones de obtención. Entonces, ¿qué es la ecuación de obtención? Bueno, lo que necesito para formar la sal. Y esto que necesito para formar la sal es la combinación de un ácido con un hidróxido. Esto me va a dar la sal y agua. En realidad, estas se llaman reacciones de neutralización porque el agua es la sustancia que tiene pH neutro. El pH es una característica, una eh, carga que se puede medir para poder saber si una sustancia es ácida o alcalina. ¿Sí? Es ácida aquellas sustancias que tienen un pH menor a 7 y es alcalina aquellas sustancias que tienen un pH mayor que 7. ¿Sí? Ácidos como el limón, cualquiera de los cítricos, el vinagre, ¿sí? Estos son ácidos comunes y corrientes, el té, el café, la Coca-Cola, estos son ácidos. Hidróxidos son sustancias que nosotros las llamamos alcalinas, vieron como las pilas alcalinas, el jabón, el detergente. La mayoría de los cosméticos tienen pH alcalino y pH neutro sería el agua. Entonces por eso se llaman reacciones de neutralización. Fíjense, todos los ácidos que estuvimos viendo, todos tienen hidrógeno. Pueden tener 1, 2, 3 hidrógenos y después tienen un resto. Ese resto es el anión, ¿sí? Una parte que puede ser nitrógeno, oxígeno 2, fósforo, oxígeno 3 o lo que sea, ¿sí? Y todos los hidróxidos que estuvimos viendo tienen este grupo que estuvimos viendo en el video pasado, que es el grupo oxidrilo. Entonces siempre van a tener metal y oxidrilo. Podrán tener 2 oxidrilos, 3 oxidrilos o lo que fuese. Ahora, si miramos bien, cuando reacciona un ácido con un hidróxido se forma agua. ¿Y el agua de dónde salió? Bueno, salió de la combinación de los hidrógenos del ácido y los oxidrilos del hidróxido. Entonces, esos hidrógenos con estos oxidrilos me van a formar el agua. Y al formarse el agua, me quedó una parte del hidróxido, el metal, que no se combinó, y una parte del ácido, el anión, que no se combinó. Esos dos son los que van a venir a formar la sal, ¿sí? Esta es la secuencia que vamos a tratar de usar nosotros. Fíjense en el primer caso. Me dan un ácido que tiene hidrógeno y todo un resto. Y me dan un hidróxido que tiene un metal y el oxidrilo. Y acá estoy viendo entonces que el hidrógeno y el oxidrilo van a formar el agua. Por lo tanto, la parte que me sobró del hidróxido y la parte que me sobró del ácido, eso es lo que va a formar la sal. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, en este segundo caso, la cosa no es tan pareja. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener para formar el agua la misma cantidad de hidrógenos que de oxidrilos. Y en este caso me coincidían, ¿sí? Pero en este segundo ejemplo ya no. ¿Por qué? Porque tengo dos oxidrilos y solo tengo un hidrógeno. Y yo tengo que tener la misma cantidad de hidrógenos que de oxidrilos. Entonces, como acá tengo dos y acá tengo uno, lo que voy a hacer es, voy a poner un 2 ahí adelante. Y eso me va a dar, en lugar de 1 de agua, me va a dar 2 de agua. ¿Por qué? Y porque con un hidrógeno y un oxidrilo formaba 1 de agua, con 2 oxidrilos y 2 hidrógenos voy a formar obviamente 2 de agua. Ok, pero entonces yo quiero saber la fórmula de la sal. Entonces fíjense, los oxidrilos ya no están porque vinieron acá a formarse el agua. Y los hidrógenos ya no están porque vinieron acá a formar el agua. Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Bueno, me quedó el calcio por un lado y el grupo NO3 o grupo nitro repetido dos veces por el 2 que necesité poner ahí adelante. Entonces ese 2 va a ir chiquitito y acá abajo, ¿sí? Bien, vamos a otro ejemplo. Acá pasa exactamente lo mismo pero al revés, fíjense. Yo tengo que, para formar el agua, tener la misma cantidad de oxidrilos que de hidrógenos. Y resulta que tengo 1 y 2.
Entonces, en este caso, el 2 lo tengo que poner ahí adelante, ¿sí? Y entonces sí, tengo dos hidrógenos, 2 por 1, dos oxidrilos, eso también me va a formar, igual que antes, 2 de agua, pero lo que me va a quedar es el potasio y la parte del ácido, SO2, ¿sí? Hiposulfito, pero resulta que yo necesité poner un 2 adelante del potasio, entonces acá abajo del potasio me va a aparecer un 2. Fíjense, este es el más complicado. Para formar el agua tengo que tener la misma cantidad de oxidrilos que de hidrógenos, pero resulta que de estos tengo 3 y de estos tengo 2. Y para tener la misma cantidad, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a poner un 3 donde tengo el 2 y un 2 donde tengo el 3. ¿Qué logré con esto? Tener 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 oxidrilos. Por lo tanto me va a dar 6 de agua. ¿Sí? Finalmente entonces digo, si esto no está porque vino a formar el agua y esto no está porque vino a formar el agua, lo que me queda es el AU, el oro, repetido 2 veces, abro paréntesis, pongo la parte del ácido TO4 o telurato y eso repetido 3 veces por el 3 que necesité poner ahí adelante. ¿Sí? Hagamos estos otros. Lo mismo, tengo 3 de estos y solo uno de estos. Entonces, para tener la misma cantidad de oxidrilos que de hidrógenos, tiki, pongo un 3 ahí. Eso me va a dar 3 de agua. La fórmula. El hierro por un lado, la parte del ácido por el otro, cierro paréntesis y un 3 por el 3 que necesite poner ahí adelante. Otro. Tengo 4 de estos, 4 oxidrilos y 2 de estos, 2 hidrógenos. Y tengo que tener la misma cantidad. Entonces acá adelante, ¿qué tendría que hacer? Poner un 2. Ok. Ahora tengo 2 por 2, 4. 4. Entonces me va a dar 4 de agua. Bien. La fórmula. Digo, bueno, esto ya no va. Esto ya no va, entonces ¿qué me queda? Me queda el plomo, el metal por un lado, la parte del ácido, el anión sulfato por el otro, repetido 2 veces. ¿Sí? Y fíjense, acá vamos a hacer una sal binaria. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el ácido en cuestión no tiene oxígeno. ¿Sí? Tiene hidrógeno, como todos los ácidos que vimos, pero no tiene oxígeno. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, es lo mismo. Tengo 2 oxidrilos, tengo solo un hidrógeno, entonces tengo que poner un 2 para poder igualarlo ahí. Bien. Y entonces, esto me va a dar 2 de agua y por otro lado me va a quedar el magnesio por un lado, porque acuérdense, esto ya no está, y el cloro repetido 2 veces por el otro, por el 2 que tuvimos que poner ahí adelante. Bien. Ahora, todas estas sales tienen un nombre y ese nombre depende del ácido que lo formó y del hidróxido que lo formó. Es como que el ácido le va a poner nombre y el hidróxido le va a poner el apellido. ¿Sí? Entonces, fíjense, si el ácido termina con hídrico, como en este caso, la sal va a terminar con uro. Si el ácido termina con oso, la sal va a terminar con ito. Y si el ácido termina con ico, la sal va a terminar con ato. Por eso la regla mnemotécnica para recordar esto es oso chiquito, pico de pato. Oso chiquito, pico de pato. ¿Sí? Bien. Después de esta disquisición, vamos a los nombres. Este es el ácido nítrico y este es el hidróxido de sodio. Entonces, si es ácido nítrico, cambio ato. Esta sal entonces va a ser nitrato de sodio. Otra vez, este es el ácido nítrico y este es el hidróxido de calcio. Entonces, esto va a ser nitrato de calcio. Otro. Este va a ser ácido hiposulfuroso, ¿sí? Y este es el hidróxido de potasio. Entonces cambio la terminación oso por ito. Entonces esto va a ser hiposulfito de potasio. Hiposulfito de potasio. Otro. Este es el ácido telúrico y este es el hidróxido de oro 3. Icoato. Entonces va a ser telurato
de oro 3. Este es el ácido hipocloroso y este es el hidróxido de hierro 3. Oso-ito, ácido hipocloroso dará hipoclorito de hierro 3. Otro, este es el ácido sulfúrico y este es el hidróxido de plomo 4. Entonces, sulfúrico, ico, ato, sulfato, sulfato de plomo 4. Y el último es el ácido clorhídrico y el hidróxido de magnesio, cloruro de magnesio. ¿Sí? Bueno, la próxima vamos a hacer ejercicios donde yo dé el nombre y ustedes tengan que sacar la fórmula, o que yo les dé la fórmula y ustedes tengan que sacar el nombre.